Querida, bienvenida a un nuevo episodio de Resplandor. En esta ocasión tengo conmigo a Mireia Roset. Ella es la invitada que viene por parte de Durne. También tengo la suerte de conocerla en persona porque, bueno, al final coincidimos en un evento para emprendedoras aquí en Barcelona y Mireia ayuda a profesionales motivados, listos para cambiar el agotamiento y el piloto automático por significado y ganancias. Que esto tengo que decir que lo he visto en tu Instagram y me ha gustado mucho porque creo que es muy buen enfoque y tengo mucha curiosidad sobre saber más. Hola Mireia, ¿qué tal? Qué ilusión tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola Elena y a todas. Pues bueno, muy contenta de estar aquí, muy agradecida a ti y a Edurne, a las dos, por pensar en mí. Y bueno, pues eso, con mucha curiosidad y muchas ganas también. Qué guay, eso es lo más importante para todo. Bueno, primero de todo me gustaría como que te presentaras, que nos hablas un poquito de ti, más de esa Mireia pues a nivel personal y a nivel profesional. Ujú. Pues bueno, yo vivo en Barcelona, aunque debo decir que me muevo bastante, soy bastante culo inquieto y, y bueno, soy muy de casa, soy muy introvertida también, entonces necesito mucho mis espacios y mi intimidad, mi soledad incluso diría, conmigo misma. Pero luego también me encanta, pues eso, conectar con diferentes personas, me encanta, pues viajar cerca y lejos, pero sí, pues eso, conectar diferentes visiones, perspectivas, y eso, pues me nutre un montón, me inspira y bueno, sí, como muchas vertientes y a muchos niveles. Qué guay. Mm. No, la verdad que desde bueno, es eso, nos conocimos por Edurne en persona y tal, y luego fue ella la que te invitó, pero puedo decir que como que desde el primer momento que te conocí, como que sí, como que eres una persona muy tranquila, que tienes una luz muy bonita, que creo que tienes con mucha profundidad, entonces sabes cuándo repartirla, entonces espero como que también aquí en el estés cómoda y podamos como hablar de muchas cositas y vayan saliendo a la luz, que como todas habrás tenido dentro de emprendimiento, pues eso, luces y sombras, ¿no? Sí, total, total, sí, y sí, qué bonitas las palabras, gracias. Nada, Mireia. Y bueno, una de las cosas es como que me encanta conocer la historia detrás de cada emprendedora, así que estaré encantada de escuchar la tuya. Bueno, pues mi historia, yo creo que es una historia de vida al final. Yo ya desde pequeñita, y esto es algo, lo conté una vez en una charla en Creative Mornings aquí en Barcelona y creo que fue bastante divertido porque yo desde pequeñita tenía muy claro que de mayor iba a tener mi negocio y en casa como que se reían como con cariño, ¿no? De mí y de, bueno, pues esta niña un día nos va a vender a todos porque yo montaba negocios, no jugaba tanto realmente no me interesaban mucho las Barbies ni nada de eso, me gustaba mucho jugar a que tenía mi tienda y que yo de mayor tendría mi tienda y lo que más me gustaba era jugar a, pues cómo yo interactuaba con la gente que venía a mi tienda, ¿no? Y cómo nos saludábamos y charlábamos y las conocía. Y mi tienda pues era una tienda llena de colores, de ropa, de cosas como muy, sí, como que a mí me parecían muy bonitas. Y eso era mi juego de pequeña. Así que de mayor, pues cuando tuve que escoger mi carrera o qué estudiar, qué hacer con mi vida a nivel profesional, pues yo estudié empresariales, dicen mucho, ¿no? De si vales, vales y si no empresariales. En mi caso fue una elección muy activa, muy consciente. Pero luego sentía pues que lo que nos enseñaban en empresariales no tenía nada que ver con emprender de verdad. Y bueno, por ahí fui descubriendo pues otras cosas que me interesaban. Siempre me ha interesado mucho la psicología. Yo soy muy escorpiana, entonces todo lo que es el misterio, lo más, sí, lo que se suele decir como esotérico, ¿no? Siempre desde pequeña me ha interesado un montón. Yo leía muchísimo, siempre he leído mucho y ya de pequeña leía muchos libros como de, sí, de misterio, de un poco como de magia y estas cosas. Y siempre combiné como esas dos vertientes mías, ¿no? Y bueno, la psicología siempre me ha gustado, yo también leía mucho sobre psicología y eso cuando estudiaba, pues me especialicé más en lo que sería como sociología, investigación de mercados, todo ese tipo de cosas y ahí trabajé un montón de años. Luego me fui especializando más en innovación, investigación de tendencias. Me fui a vivir a Londres, estoy viviendo en Reino Unido bastantes años, luego en Francia. Y en todo ese recorrido había una parte de mí que bueno, he trabajado en empresas muy, muy conocidas a nivel pues tecnológico sobre todo.
Y algo que se repetía en mí era que yo, pues en los trabajos en empresas, yo empezaba con mucha ilusión, me encantaba mi trabajo y al cabo de un tiempo acababa quemadísima, o sea, siempre con esta sensación de techos de cristal, de que al final como que, que tenía que hacer lo que me decían, como que tenías, como que me sentía en una caja, ¿no? Como Ya. puedes ser creativa, puedes proponer, puedes tal, pero siempre dentro de esta cajita. Sí, 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 total. Y eso me frustraba un montón. Y ya no te cuento pues situaciones pues que yo creo que todos hemos vivido en algún momento, ¿no? De compañeros como que, como esa competitividad, ¿no? Un poco entre compañeros y quién se lleva los méritos y tal. Y ahí pues yo, mi dinámica común era trabajar un tiempo en un sitio hasta que me quemaba, buscaba otro trabajo y venga, vuelta a empezar. Y bueno, con todo eso volví a Barcelona y ya pues antes de emprender yo estuve pues como unos 3 años, 3 años y medio o algo así en, bueno, en N26, en 26, el banco online. Y pues ahí yo dirigía un equipo de investigación, investigación con usuarios y bueno, y ahí me empecé a dar cuenta un poco que aunque me gustaba mucho mi trabajo de investigación social, de investigación de mercados, tendencias y demás, lo que más me gustaba era realmente pues acompañar a las personas, o sea, acompañar a la gente de mi equipo pues a que se desenvolvieran en el trabajo, a que se desenvolvieran profesionalmente, ver también lo diferentes que eran cada uno entre ellos, ¿no? Y yo ya llevaba tiempo, siempre en paralelo he dado formación en universidades, en centros y demás. Y eso me encantaba, o sea, es algo que yo hacía, o sea, no lo hacía por el dinero, o sea, me daba igual. Para mí era un súper placer poder hacer ese trabajo. Y ahí empecé a formarme, o sea, yo creo que ahí pues toda esa parte mía más mística, diríamos, empezó a tomar más y más espacio. Y yo fuera del trabajo pues estoy haciendo un curso de meditación con unos monjes budistas. Fueron 6 meses que fueron súper potentes. Con todo eso empecé a estudiar astrología y ahí empecé también a formarme como coach, sobre todo para aplicar todas estas herramientas a nivel de trabajo. Y bueno, la astrología pues me voló la cabeza, formarme como coach pues me dio un montón de herramientas y ahí pues donde yo trabajaba empecé, bueno, a estar muy quemada de nuevo, ¿no? Y a sentir que cada vez había una parte de mí que no tenía espacio a nivel profesional en ese lugar, ni en cualquier lugar parecido. Y fue pues un despido colectivo que llegó de forma muy inesperada, que evidentemente fue un shock, pero que es que no lo viví, lo viví como una liberación. Y Ya. Es que a veces es como estamos ahí, como un poco zona de confort o lo que sea, y es como el empujoncito y tú, ah, bueno, vale, ¿sabes? Tipo, me parece bien, no sé. sí, sí, total, porque yo para mí el miedo era qué voy a hacer, o sea, yo tengo Mm. muy claro que no quiero seguir haciendo este trabajo el resto de mi vida, pero no sé qué otra cosa hacer, no quiero tirar la carrera que he construido por la ventana. Y tampoco quiero poner en riesgo esta estabilidad económica, ¿no? Yo estaba en ese momento además planeando comprar un piso y yo ya tenía mi plan de que yo me compraba el piso y dejaba ese trabajo. O sea, yo el plan ya lo tenía un poco, solo que se aceleró antes de que, antes Claro, de la cuenta. Entonces, sí, recuerdo ese día salir de la oficina y pensar como dentro de mí había una parte que era como llorando y en shock y otra parte de mí pensando todas las cosas maravillosas que podía hacer ahora. totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, pues después de eso, para mí fue o sea, lo tuve clarísimo. Fue una ahora o nunca y ahí empecé pues ya a montarme la web, contacté pues una chica que me hizo todo el diseño de marca, estuve trabajando con un mentor que me ayudó también a construirlo todo y en cuestión de 3 meses yo estaba dada de alta en autónomos y volando. Wow, ¿eh? Bueno, es que en el fondo era algo que se estaba cociendo tan a fuego lento dentro tuyo que es lo que tú dices. Si tú ya sabías que ibas a acabar ahí, pues Mm, es que hasta de pequeñita, ¿sabes? Tipo, la sí, cuestión era cuándo, con qué herramientas, con- de qué, o sea, y en el fondo, justamente hoy ya vamos a hablar mucho, ¿no? Como de cambios, de pasar a la acción, de los bloqueos y los desbloqueos. Entonces es que continuamente es como estar, y lo comentábamos antes, como antes de grabar, que ahora mismo sentimos que hay muchos cambios en todo el mundo, ya sea como personales, como de cambios de servicio, de trabajo, o sea,
está todo muy inquieto, incluso también siento como incluso de parejas o de mudanzas, o sea, hay muchos cambios en general. Sí. Entonces, bueno, no sé, creo que al final es algo que va a pasar y es como esperarlo y aprovecharlo. Y como tú dices, ¿no? Ver como la oportunidad de, vale, esto da miedo, pero es ahora o nunca, y Mm, si no, pues seguiremos quizás remando a un lugar que no nos interesa, ¿no? exacto, sí, totalmente. Yo sí miro, por ejemplo, ahora mismo hacia atrás, algo que pienso es que podría haber empezado mucho antes. O sea, que a mí lo que me frenaba era el miedo. Mm, Y al final es lo que nos frena siempre a todos, ¿no? Es ese miedo a la incertidumbre, al no ser capaz, el miedo a equivocarte, al que dirán. Y, sí. mm, y bueno, en mi caso, por ejemplo, era sobre todo pues toda esta parte mística y era algo que vivía mucho como en mi intimidad, con mi círculo Mm. cercano y ya, o sea, y de repente como publicarlo así tan abiertamente al mundo era en plan, tierra trágame, como mi carrera profesional se va a la mierda, mi credibilidad se va a la mierda. Ya, te entiendo. Es que creo que a día de hoy en la sociedad aún estamos como en algunas creencias muy rígidas. O sea, Mm, yo, por ejemplo, considero que soy una persona bastante flexible, entonces obviamente me gustaría que todo el mundo fuera flexible y respetuoso y demás, pero lamentablemente no es así. Entonces, nos sí. vamos a encontrar de todo, así que directamente vamos a tener que todo se resbale, ¿no? Y ya está. Entonces, sí, y ahí está, yo creo, el gran trabajo y yo a día de hoy sigo creyendo, o sea, han sido 3 años, creo que es tiempo, pero tampoco es mucho, es muy poquito realmente. Y creo firmemente que el gran camino de crecimiento personal es emprender, porque ahí te confrontas con un montón de cosas tuyas Sí, y, sí. y que ahí tienes que superarlas sí o sí. Es que el hecho de emprender es como de un máster ya personal, ¿no? Sí, Tipo, tendría que es increíble, estoy contigo. Sí, sí. sí, sí. Y me gustaría saber en qué momento estás ahora con tu emprendimiento, en qué te estás enfocando o qué servicios ofreces. Mm. Pues yo creo que un poco en la línea de todo esto, ¿no? Emprender es una constante evolución. Yo creo que no hay una versión definitiva de negocio ni de servicio. Y ahora mismo, pues yo empecé más eso, ¿no? Acompañando más a nivel individual, incluso también haciendo de consultora para empresas. Y en este momento, pues estoy evolucionando muchísimo más en integrar, realmente fusionar pues esta parte más introspectiva, más de autoconocimiento, con la parte pues más de mi recorrido, más oficial a nivel, si puedo decirlo así, es que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Pero de todo mi Mm. pasado, más en innovación, en empresa y por ahora pues estoy un poco cada vez cerrando más procesos individuales y ya empezando a abrir procesos más grupales. Tanto, pues eso, personas que se plantean una transición, como también estoy pasando ya más a una parte de liderazgo y de liderazgo consciente, porque algo que estoy viendo más y más es esta necesidad, ¿no? De personas en posiciones de mando, bien porque pues dirigiendo su negocio o a veces dentro de una empresa dirigiendo un equipo y se sienten pues que los modelos de liderazgo más tradicionales no funcionan. Hay yo creo, un creciente interés en crear cosas con sentido, ¿no? Con un propósito y en alinear también el propósito interno con lo que estás creando. Y bueno, pues trabajar toda esta parte y por ahí pues viene lo de unir, ¿no? Mi recorrido con esta parte también más, sí, más intuitiva, más de autoconocimiento, para que lo que haces hacia afuera pues refleje también lo que hay dentro de ti. Entonces, bueno, ese es mi enfoque ahora. Y estoy, de hecho, bueno, hablábamos antes, ¿no? Reconfigurando un poco la web y trabajando para así adaptar todo lo que estoy haciendo más a esto. Sí. Qué guay. Creo que es muy interesante porque al final hacer por hacer es como que nos puede hacer sentir un poco como vacías o huecas. Entonces, tal y como tú lo enfocas, es un poco como eso, ¿no? Como, vale, tenemos un propósito, pero alinearlo bien para que realmente, pues, nos sentamos plenas haciéndolo, ¿no? No un poco, pues eso, en piloto automático, haciendo las cosas porque me han dicho que hay que hacerlas o porque otra persona lo está haciendo así. Entonces, al final, si no, la vida se nos va a pasar y estábamos como en un camino que no era el nuestro. Entonces, qué importante es como y encima es eso, a veces caminamos y es como espera.
tipo, te tienes que parar justamente Sí, para pensar porque si no, sí, estamos en una rueda que, mira, ya estamos en marzo, a mí me parece increíble. O sí, sea, igual. es que acaba de empezar el año y es como ya casi un trimestre, por favor. Sí, sí, Pero sí, qué importante es como a veces también analizar. sí, exacto, sí, totalmente de acuerdo. Y sí, lo que dices tú, ¿no? El pararnos a pensar, porque yo creo que vivimos en una sociedad y sobre todo a nivel más de empresa, yo creo, hay como mucha esta idea de que tienes que ser productivo y si no eres productivo eres un vago y también, y el concepto, ¿no? O sea, productivo, pero ¿a qué nos referimos realmente con ser Sí. productivo? Y yo creo que cada vez más personas están llegando a este punto de cuestionarse todo eso, pero quizá de no tener las herramientas, ¿no? De como para redirigir y sí, reconstruir desde otro lugar. Y bueno, pues ahí es donde me gusta a mí mucho pues crear estos espacios y por eso el grupal también, porque yo creo, o sea, combino individual y grupal realmente en los programas, porque creo que hay una parte que es muy personal de cada uno, pero luego hay una parte que es muy nutritiva también del intercambio y de la red, ¿no? Y eso es clave. Sí. Sí, yo creo que también es verdad que el individual a veces para según qué temas o personas es muy importante, pero el grupal puede tener mucha fuerza, entonces puede ser muy buena combinación en general. Sí, sí. Y bueno, como ya sabes, en Resplandor, pues hablamos de las luces y las sombras del emprendimiento y de la parte más bonita y de la que no Mm. tanto. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido uno de los momentos más oscuros de tu emprendimiento y cómo lo enfrentaste? Yo creo que al principio hubo momentos de sentirme súper abrumada, de tener como muchos frentes abiertos, de no ser capaz, no es que no fuera, ¿no? Sino de sentirme como no sé si puedo sostener todo esto. Y esta sensación de tengo que gestionarlo yo y yo no tengo pues todo el conocimiento, ¿no? Es como que yo creo que cuando emprendes muchas veces no hace mucho me decía una chica, ¿no? CEO es Chief Everything Officer, porque realmente pues eso, ¿no? Lo haces todo tú. Y ahí tienes que aprender muchas cosas que no son a lo mejor que no has hecho nunca. Y yo siento que hubo momentos los que me sentí muy abrumada con esto y de creerme incluso, ¿no? Que a lo mejor no sería capaz de sostenerlo todo, pero aquí estoy. Claro que sí. Es que al final es normal, o se pide ayuda o se aprende. Sí, Es sí. que, y todas hemos empezado así, yo creo. Es que son tantos ámbitos los que tenemos que tener en cuenta. O Mm, sea, comunicación, en mi parte, pues más la gráfica, la economía, aprender, una formación de esto, lo otro, Instagram, por favor. ¿Sabes? sí, Entonces, son tantas cosas que obviamente vamos pasito a pasito y yo creo que todas somos como más fuertes en algunos skills que otras. Entonces, bueno, mm, siempre se puede aprender y si no se delega, es que no pasa nada. sí, Es exacto. que, Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. El delegar y el también aceptar, ¿no? Que no puedes hacerlo todo tú, que no va a ser perfecto y que está bien así. Y yo creo también, para mí, eso lo que me llevó es mucho también a confiar mucho en mí. Y en mi propia intuición, porque algo que yo sentía es como muy escuchar, ¿no? Lo que me decían desde fuera, en plan, no tienes que publicar no sé cuántas veces en Instagram a la semana, y haz vídeos, y haz no sé qué, y la newsletter, y tal, y contacta, y era como, fuá, 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 es que no llego a todo. Y eso, ¿no? Yo también siendo como bueno, más, perdón, muy de que necesito mis espacios, no, no me siento cómoda exponiéndome todo el tiempo y por ahí es decir, bueno, voy a parar un momento. ¿Qué me funciona a mí? ¿Qué tiene sentido para mí? Porque luego también iba viendo, ¿no? Que cada persona te dice algo distinto, que lo que le funciona sí, a uno no le funciona a otro y que realmente no hay una forma única, correcta de hacer las cosas. Tienes que encontrar tu fórmula y eso lo tienes que encontrar tú y nadie te lo puede decir desde fuera. Entonces, sí. totalmente. A mí me recuerda un poco al tema de el deporte y la nutrición, en el sentido de que, no, esto es sano, esto no, adelgaza esto, o gana músculo con esto, no, pero este ejercicio, y al final es como, es que hay gente que se contradice, entonces es como, vamos a ir probando, obviamente como cosas que son lógicas, tipo,
más allá, tipo, si publicamos una vez cada 3 meses, no vamos a tener resultados. Pero es eso, es probar. Y si tú has visto que has hecho un reel que ha conectado muy bien con tu audiencia y se ha movido cositas y te ha escrito gente, pues ¿por qué no, no? Otro Mm, día harás uno más como enfocado a la venta ¿sabes? Entonces es ir un poco tanteando y viendo, porque además a mí lo que me inquieta es que quizás tú encuentras tu manera y dices, vale, lo voy a hacer así 2 a la semana, voy a hacerlo tal, y de golpe cambia alguna cosa, el algoritmo. La gente empieza a tener otras necesidades. sí, Lo que pasa ahora, ¿no? De este año que está un poco loco, y es como, yo estaba enfocada a ir para ahí, pero bueno, ahora venga, va, vamos a cambiar. ¿Sabes? exacto, total, total. Hay que estar preparada todo el rato. Sí, sí. Pues sí. Bueno, y ya que hemos hablado así como de un momento más oscuro, que yo creo que en el fondo lo hemos pasado todas, Mm. me gustaría hablar como uno de los momentos más bonitos y de luz. Pues yo creo que hay muchísimos y creo que por ahí es por eso que vale la pena, ¿no? Porque ha habido esos momentos como más oscuros y de repente es como que los atraviesas y dices, ¡buah! Pues ni tan mal. Es como que lo atraviesas y has crecido. Es eso, ¿no? Es como que has desplegado las alas y has sido capaz y por ahí has ganado como herramientas y recursos y confianza en ti misma. Y yo creo que en todo eso, pues para mí ha sido la clave el círculo de personas. Rodearme de personas que realmente creen en mí, que me apoyan aunque no me entiendan. Total. Y pues eso, la familia, los amigos, yo creo que es clave. Eso me ha dado también conexiones nuevas, que personas que yo no conocía, o sea, si yo no hubiera emprendido, no hubiera conocido, como a ti, como a Edurne y muchas otras personas, ¿no? Clientas que se han convertido en amigas. Y yo creo que eso es un regalazo, o sea, y poder hacer cosas que yo, o sea, si hubiera seguido una empresa, no hubiera podido vivir nunca, no hubiera podido hacer nunca. Yo he podido viajar durante 6 meses trabajando sin problemas. Nadie me ha puesto ningún límite, al contrario, o sea, ha sido súper, también ha aportado a mi trabajo, a mi programa, a mis servicios. Y bueno, yo creo que también el emprender, a mí por lo menos también me ha hecho ver quién sí y quién no, cuáles son mis lugares y cuáles no. Y incluso también eso, amistades que a lo mejor habían sido amistades o personas tampoco, sí, súper cercanas, porque yo creo que por suerte la gente más cercana pues siguen estando ahí, pero sí personas que luego pues igual yo me pensaba que me apoyarían y luego tampoco tanto. O que ha habido pues eso como juicios o incluso yo creo envidias muchas veces, ¿no? Porque yo creo que a veces cuando haces cosas que otros querrían hacer pero no se atreven, hay quien lo toma como inspiración y hay quien lo toma como una envidia y eso creo que también pasa a veces en el entorno. Y para mí, pues sí, yo creo que eso lo veo como quizá como una experiencia oscura y muy luminosa a la vez, de decir eso, personas que no se alinean y llegan nuevas, Mm. que no hubieras conocido nunca si no lo hubieras hecho y que son, bueno, con las que conectas súper bien, porque claro, es como tú también te estás mostrando como quién eres realmente, ¿no? Y eso atrae a quien se alinea con eso. Y eso para mí ha sido también un súper regalo. Y el crecimiento, o sea, el confiar muchísimo y cada vez más en tu propio instinto, en tu propio criterio. Y ahí, pues porque bueno, a veces yo creo que también hay como mucha prueba-error, entre comillas, ¿no? Y hay cosas que pruebas Sí. funcionan y hay gente que se frustra, ¿no? Que se queda muy enganchado a eso y el superar y el decir, no, no, es que a veces no tiene nada que ver, es que la mayoría de veces no tiene nada que ver en cómo tú le estás haciendo, sino en el momento, en el contexto. Entonces, como sigue, que el que una vez no haya funcionado no te frene y eso yo creo que también te da como una seguridad cada vez más grande. Pues sí, no, estoy de acuerdo contigo. Al final también es como eso, como darte cuenta de todo el camino que hemos recorrido, que a veces como que nos cuesta, pero cuando nos damos el espacio para verlo, y no sé, y cuando pues clientas nos dicen cosas así como de que dices, ay, sabes como que conectas con, ves, es que por esto lo estoy haciendo, y encima me hace feliz, y encima puedo viajar, y encima, ¿sabes? O sea, cuando
se alinea todo, obviamente tenemos días así como más grises, digamos, pero cuando se alinea todo, pues nos damos cuenta de decir, vale, este es mi camino. Y a mí es una de las cosas que me ayuda cuando dudo de decir, no, no, es que yo tengo que ir por aquí. Tipo, un poquito más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero yo tengo que ir por aquí porque por otro lado no, no sería yo. Sí, es que es eso. Yo creo que yo, por ejemplo, en mi caso lo vivo de una forma muy visceral. Es que incluso lo identifico, lo siento en el estómago. Y yo creo que a veces incluso me han llegado a veces propuestas, ¿eh? Y proyectos para cosas que a lo mejor, pues sí, hace años me hubieran parecido súper guays, pero hoy ya no se alinean conmigo y he tenido que decir que no, pero y a lo mejor eran muy lucrativas, ¿eh? Pero era como, no, era como una sensación de, no, no, esto no va conmigo. Ya, o que te interesa y dices luego, Mm, uff, pero me da pereza, ¿no? sí, ¿Sabes? Entonces dices, ya te está diciendo que no el cuerpo, ¿sabes? sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Mm, Bueno, y me gustaría que pasáramos al tema principal, que es un poco pues el tema del miedo al cambio, ¿no? sí. Y la primera pregunta sería, cuando una emprendedora ha construido una carrera o un negocio exitoso, entre comillas, porque bueno, el tema del éxito es como un poco subjetivo, pero por dentro siente que ya no le representa, ¿cómo se empieza a abrir espacio para un cambio sin tirar todo por la borda de golpe? Pues yo creo que aquí es un tema de transmisión de capacidades y de talento, ¿no? Es revisar qué se te da bien, qué experiencia tienes, cómo tu recorrido puede sentar las bases para algo que sí se alinea de una forma nueva, diríamos, ¿no? Yo en este sentido trabajo mucho con la astrología, la de verdad, no, no, no lo que muchas veces vemos en Instagram y demás, ¿no? Sino algo serio, porque me parece una herramienta genial, súper potente para entender realmente tus dinámicas internas, también incluso bloqueos, ¿eh? De cosas nuestras que por la razón que sea no estamos integrando porque no están socialmente aceptadas o nos creemos que no lo van a estar o porque se nos ha dicho tal o cual. Es como que no las vivimos de forma consciente, ¿no? Y ahí cuando tomas conciencia de que eso también eres tú, ahí es como una chica me dijo una vez que era como si se le hubiera abierto una parte nueva del cerebro, ¿no? Ven. Porque es como que de repente se te abre como una nueva línea de opciones que no estabas considerando. Y eso es muy potente porque yo creo que ahí es cuando tú empiezas a tomar las riendas de verdad de tu vida. Y ahí puedes, no se trata de tirar por la borda lo que has hecho y veo muchas veces, ¿no? También cuando uno termina muy quemado, ¿no? De cierto recorrido, de ciertos entornos, es como que no quiero saber nada de esto, quiero hacer algo completamente distinto y a veces son carreras súper potentes, o sea, muy, muy potentes. Y por ahí es como, vale, ese entorno, ese contexto no te sirve, no lo quieres, pero este recorrido lo has hecho por algo y en algún momento eso tenía sentido para ti, tiene un valor, hay una parte de ti que se expresa también a través de eso. Entonces, ¿cómo traemos todo esto a algo que se sienta, pues eso, más alineado en otro contexto, que sea más cómodo para ti, que sea más agradable, que te ilusione, que te mueva? Y a partir de ahí empezamos a construir. Me recuerda mucho al caso de Ana Rodón, que ella también ha estado aquí, y bueno, es muy amiga mía y también es emprendedora, que ella también hizo como un cambio de trabajo, un giro de Mm, enfoque bastante grande y ella ahora es fotógrafa. Y ella venía de ámbitos más tipo de ingeniería y de equipos y demás, pero yo siempre le digo que creo que algo que le hace diferente es como su visión y su experiencia que tiene también, porque aparte de la fotografía es como su manera de pensar estratégicamente, de acompañar, de como una mirada diferente, ¿sabes? Entonces, creo que es un poco lo que tú dices, que, por ejemplo, el cambio es muy grande, pero en el fondo tú eres la misma persona y si puedes rescatar estas habilidades y llevarlas a otro terreno, sí, es que realmente eres tú, o sea, no, no directamente es como todo tenemos que claro, borrarlo, ¿no? sí, Y a sí. veces a mí me pasa como que conecto con el tiempo con otras habilidades, quizá incluso más de pequeña o de hace 10 años, tipo, a mí me gustaba esto, ¿por qué no lo retomo un poco, ¿sabes? O sea, como lo que dices un poco desbloquear a veces. Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que lo bonito de emprender es que es un lienzo en blanco y por ahí, por eso yo creo que asusta mucho, porque de repente es como por dónde empiezo, sobre todo pues en una sociedad que se nos enseña ya desde pequeños, ¿no? A buscar la aprobación externa, a que es alguien externo quien nos va a decir si lo estamos haciendo bien y mal o mal.
y a que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Hay una historia que me gusta muchísimo, que no la voy a contar ahora, pero que básicamente habla de esto, porque es un poquito larga, pero sí, hablan mucho de esto, ¿no? De cómo desde pequeñitos ya nos dicen, pues, cómo tenemos que dibujar, cómo tenemos que pintar, que no nos salgamos de la línea, porque si te sales está mal. Pero es como, bueno, ¿y por qué está mal que me salga de la línea cuando pinto? No será Y porque... tenemos que ser todos iguales, ¿no? Al Sí, sí. final, todos tenemos que dibujar dentro de la línea. Exacto, y ahí se va coartando mucho, ¿no? Esta creatividad y sobre todo el desempoderamiento. Yo creo que muchas veces tenemos mucho más poder del que nos pensamos y se habla mucho de esta palabra que está ya como muy rehusada, pero es que realmente es eso, o sea, el poder, todos tenemos un poder personal enorme para hacer lo que queramos, pero tenemos que creernos capaces de ello porque lo somos, pero claro, se nos ha desempoderado mucho, ¿no? En que eso, la aprobación es externa, en que todos tenemos que seguir un camino X. Y el lienzo en blanco asusta muchísimo, pero es una infinidad de posibilidades. Y ahí tienes toda la libertad para crear algo único, diferente y hacerlo evolucionar como a ti te plazca. O sea, es como el techo, o sea, no hay techo, es Total. infinito. No, y me gusta mucho lo que dices porque yo siempre lo digo, que a mí de las cosas que más me gusta emprender es que mm, tienes un abanico de oportunidades, de posibilidades inmensa y de todas las maneras y no sé, o sea, si no fuera por eso a mí no se me hubiera ocurrido mezclar quizá el diseño con el coaching, que es algo como que aún tengo que seguir trabajando y un poco la espinita, pero, pero que no, en un estudio no podría, Claro. porque yo estoy en un estudio de diseño y digo, he pensado esto y me dirían, cállate y siéntate y mira que tienes que hacer este logo. Y yo, joder, yo quería hacer esto. Entonces, no sé, como realmente me parece muy bonito, como pues lo que tú dices, que da miedo, pero que a la vez es como ganas. Ay, ¿qué quiero hacer? Hay un nuevo servicio, un nuevo programa. No, quiero hablar de esto, ¿sabes? O sea, yo, no sé, hace tiempo no me hubiera imaginado tener un podcast y aunque no sea como un podcast como súper grande, yo estoy muy feliz porque sé que hay gente que lo escucha y que me habla y tal. Entonces, como yo estas cosas no las podría haber hecho, pero no las hubiera pensado sin este abanico de oportunidades, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y luego el tema de que decías tú como de las aprobaciones y tal de externas me recuerda mucho un poco a la segunda pregunta, que es a veces lo que más pesa no es el cambio en sí, sino lo que pueden pensar los demás. Mm. ¿Cómo podemos empezar a tomar decisiones más alineadas con nosotras mismas y menos con las expectativas ajenas, Sí, externas? Sí. sí, yo creo que mi respuesta es trabajo interno puro y duro. Yo creo que aquí no hay otra y por eso creo que el emprendimiento es un gran camino de crecimiento personal, porque es eso, o sea, la gente te va a decir lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, cada uno con su opinión, con sus experiencias personales. Y es eso, va a haber gente que te va a juzgar siempre, o sea, hagas lo que hagas, si haces porque haces, si no haces porque no haces, si haces así o si haces así, siempre va a haber alguien que va a tener una opinión Sí, sí. sobre lo que haces. Entonces, yo creo que para sostener eso tiene que haber una base interna muy, muy, muy sólida y por eso yo creo firmemente en el trabajo, o sea, lo que tú creas tiene que salir de un trabajo interno muy asentado, de que tú te conozcas súper bien, o sea, conocer muy bien tus habilidades, conocer muy bien el por qué y el para qué de lo que estás haciendo, rodearte de una comunidad que sí te da apoyo, aunque no te entienda. Yo creo que todo eso es la clave para crear esa base de solidez que luego, pues eso, ¿no? Digan lo que digan, te puedas poner el chubasquero bueno, te resbale. Sí, sí, sí. No, a mí me pasa hace tiempo también que cuando empecé como a confiar más en mí, es cuando empecé a soltar más el resto de cosas, porque Mm, bueno, es como cuando te conoces, sabes que tú estás intentando hacer las cosas bien, saldrán mejor o peor, pero tú lo estás intentando. Entonces, si sabes de dónde nacen, ¿qué te vas a hacer? ¿Dar latigazos porque no ha salido como esperabas, pero tú lo has intentado? Pues mira, cariño, lo has intentado, tipo, por lo menos mm. date ese beneficio, ¿no? Tipo, pero sí que es verdad que al final todo creo que tiene que ser mucho trabajo interno y ahí eso, y continuamente y no a veces caer un poco en abandonarnos en el emprendimiento, no darnos ese espacio, sino, vale, pues ha pasado un día complicado, ¿no? Pues vamos a pensar sobre esto, escribir, reflexionar, meditar, como cada una sentamos, pero sí también como darnos un poco de espacio en ese sentido. Sí, sí, yo creo que, o por lo menos eso, ¿no? Desde mi experiencia, lo que sí he visto es que
Normalmente, primero, la gente que más consejos te da y más opiniones tiene, muchas veces no es ni la que está dentro de tu sector, ni la que hace el trabajo que tú haces, ni muchas veces tampoco la que se alinea con tus valores. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también he visto eso, que la gente que más juzga o que sí que más te puede como incluso criticar, ¿no? Si tú quieres llamarlo así, es casi siempre la gente que no se ha atrevido a hacer lo que estás haciendo tú. O sea, son gente que a lo mejor están trabajando en una empresa desde hace un montón de años, súper aburridos, pero no saben qué otra cosa hacer y quejándose, pero no haciendo nada, ¿no? Y eso también lo he visto mucho. Entonces, bueno, y lo que he visto es que la gente que está en tu mismo camino, que comparte tus valores, ese tipo de persona ya no te dice tanto qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, sino que te sugiere, te da opciones, te ayuda a generar ideas, ¿Te te anima? Sí. te celebra, te da Mm. opinión, o sea, te da su perspectiva de, pues, oye, mira, es que he creado esta página, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que esto no se entiende o esto no me queda claro, pero es siempre desde ese lugar constructivo y ahí es cuando realmente te ayuda, ¿no? Porque ahí te sirve de espejo y te ayuda a ir mejorando, pero nunca desde la crítica o desde el decirte, ¿no? No, esto no funciona, tienes que hacerlo así, bueno, ¿en base a qué? Claro, o sea, qué diferente es como en vez de esto no funciona, no te va a ir bien a, oye, pues yo miraría este pequeño cambio, pero sigue porque lo estás haciendo bien, ¿sabes? O sea, y además que llega un punto que según que criticas es que ya ni dan ganas de escucharla, tipo, esto no funciona. Gracias, adiós. Tipo, no sé, gracias, no te he preguntado, pero bueno, ¿sabes? Mm, sí. Entonces, creo que sí, que al final, y también eso, lo bueno es que nos vamos acercando y juntando con gente que sí que vibra igual que nosotras, que sí que tiene mensajes bonitos de ánimos, de impulso y demás, y Mm. qué menos, ¿no? Que es lo que merecemos, o sea, si también nosotras lo haríamos por otras, o sea, si tú a una compañera le dirías, ostras, lo que estás haciendo es muy chulo, y sobre todo, alejándonos de la envidia, porque, por ejemplo, con Edurne y yo hemos hablado a veces que aunque las dos somos diseñadoras, tenemos enfoques diferentes. Claro. Entonces, intentar como apoyarnos, si algún día una necesita una cosa o la otra, nos hemos enviado cosas de qué opinas sobre esto, tal. Es que creo que es lo más bonito, porque si el mundo ya es complicado, vamos a estar metiéndonos cizaña entre nosotras, por favor, qué pereza, ¿no? Sí, totalmente de No acuerdo. sé. Sí, yo también lo pienso. Creo que hay veces, y de nuevo, volviendo a esto, ¿no? Es que venimos de una sociedad súper competitiva, súper productiva, y casi, voy a ser un poco polémica ahora, pero casi me atrevería a decir como muy masculinizada, ¿no? Mm. Y yo creo que hay esta energía más femenina que no es tanto del competir, sino más del colaborar, del co-crear juntos. Y es eso, al final, aunque hagas algo que pueda ser como que resuelva, ¿no? El mismo problema, pongámoslo así, de una empresa o de una persona, al final el cómo tú resuelves ese problema es diferente. Ya solamente porque tu esencia, tu carácter, tus habilidades y tu recorrido también, ¿no? Son muy diferentes. Entonces tú aportarás algo distinto. Entonces yo sí creo eso, ¿no? Totalmente en el construir, ¿no? El hacer red, el crear sinergias juntos. Creo que al final suma más porque nos sumamos unas a otras que esta cosa de competir, ¿no? O de ver al otro como una amenaza cuando, ¿no? Si es que puede aportarte a ti. Es que realmente en un entorno que tú te sientes que estás compitiendo, no irías a decir tus vulnerabilidades, no estarías cómoda. O sea, mira, este grupo creo que me tiene envidia. Yo que juego a fútbol, ¿no? Imagínate, hay muchas envidias. Pues en vez de decir, qué mal, he tenido un mal partido, no iría porque sentiría como sí, y pisoteada, y es que lo has hecho fatal, y esto y lo otro. Pues no, ¿sabes? O sea, es como, yo quiero un equipo que diga, jo, no he jugado bien, bueno, cariño, otros días va mejor, y un abracito, ¿sabes? O sea, es que la gente queremos esto, queremos como sentirnos bien. Entonces, estar en entornos que al final son un poco manzana podrida, nos consume la energía y creo que hay muchas cosas que nos consumen la energía como para dejarnos llevar un poco más allá. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mm. Bueno, y ahora pasamos a una sección que me gusta mucho, que es la ronda de preguntas sinceras pero cortas. Y básicamente es como que respondas sin pensar demasiado, sino un poco lo que te venga. ¿Qué no esperabas cuando emprendiste? Aquellas cosas que no nos cuentan, que son muchas y ya hemos hablado de algunas, ¿no? Mm, Pues yo creo que sobre todo no me esperaba de que sería capaz. Porque tenía mucho miedo, sí, sí, tenía mucho miedo y no sabía ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni nada.
Y alguna vez lo he pensado como, ¿por qué es eso? O sea, yo de pequeñita lo tenía muy claro. Y es como, fíjate, la Mireia Peque ahora estaría súper orgullosa de mí, ¿no? Eh, Ay, qué guay, pues sí. Sí, y eso, la cantidad de cosas que haces, los lugares a los que llegas que no te hubieras ni imaginado, las personas que conoces, es como, ¡guau! Si me lo hubieran contado antes, seguramente lo hubiera hecho antes. Sí, estoy de acuerdo. Sí que es verdad que creo un poco que hay factores que no hubieran sido iguales, porque yo, por ejemplo, cuando empecé tenía como dos clientes grandes, digamos, que fueron a la vez. Entonces, hay una parte de mí que siento que tendría que haber sido en ese momento porque me daba mucho miedo, entonces tuve seguridad, ¿sabes? Mm, Pero sí que es verdad que es como, ostras, luego ahora estos clientes no están y todo se ha sostenido. Es como, pues sí, sí que de una manera u otra hubiera llegado seguramente al mismo sitio, ahora tendría más experiencia, lo que sea, pero bueno, que hay recorrido que se podría haber hecho, pero al final hacemos lo que sentimos en cada momento y si tuvo que ser en ese momento, pues es bienvenido, ¿no? totalmente. Sí, me gusta eso que dices, ¿no? Porque es verdad, yo creo que emprender es como un acto de fe un poco. Y vives mucho, ¿no? En esta cosa de que confías. Se dice mucho y está eso, ¿no? También como muy usado el confía, tú confía, pero es que realmente es así. O sea, Mm. creo que emprendiendo aprendes mucho a confiar, pero no confiar en el universo, yo qué sé, sino, sí, también en cierta medida, pero sobre todo a confiar en ti, en tus capacidades que Sí. vas a crear, o sea, que vas a encontrar clientes, que la gente te va a venir, que vas a ir creando ese camino. Sí, sí. Y el retorno de lo que siembras, porque a veces es como que sembramos y mañana queremos que esté ya la cosecha y todo, todo hecho, ¿no? Pero a mí Sí, me parece increíble porque a veces yo he cosechado en agosto y me han llegado cosas en febrero. Entonces es como, sí, sí. ay, ¿sabes? Y dices, esto me ha llegado de entonces, pero pues por eso también me ayuda a confiar. Cuando han habido momentos más de temblar un poco y de dudas, decir, ostras, sí, sí, van llegando las cosas. Sí. Y la segunda pregunta sería, ¿qué te sostiene cuando todo se tambalea? Pues yo creo que la comunidad, las personas, el poder compartir, ¿no? Pues tus miedos, la incertidumbre, sí, incluso tus frustraciones, el poder hablarlas con otras personas que están en ese mismo camino y alguien pues te puede decir cómo, pues cómo lo llevaron ellos o qué hicieron o sí, creo que eso es muy importante. Dejarse sostener, porque yo creo que hay una parte del emprendedor que al final es como tengo que hacerlo todo yo puedo con todo, ¿no? Y a veces no, hay que delegar. Coges la mochilita un rato, espera, la deshago aquí, ayudadme a ordenar que yo esto ya no puedo más, por favor. Te Sí. entiendo, sí, sí. Y el tomar como distancia, descansar, darte ese permiso, ¿no? De parar, no hacer nada, está bien, no pasa nada. Totalmente, no, estoy contigo, es indispensable. Yo al principio, cuando empecé, no valoraba mucho el tema de la comunidad, yo creo que porque no lo había conocido, pero tiene un poder muy chulo y al final es eso, es muy solitario el camino de la emprendedora, entonces encontrar un buen espacio donde ser tú, donde hablar de ciertas cosas que también te van a entender más Mm, que gente que no ha emprendido, ¿no? Pues también es muy bonito. sí, 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 sí. Y bueno, las emprendedoras estamos continuamente en evolución, pues ya sea aprendiendo cosas nuevas o trabajando en nosotras mismas. ¿Qué estás explorando o mejorando últimamente? Pues bueno, un poco lo que te comentaba al principio, evolucionar más de, pues, de las sesiones uno a uno a programas más grupales, porque creo que eso es más nutritivo para las personas que entran pues, en el programa y también para mí. Em, sí, porque todos aprendemos más, se generan dinámicas y yo creo que ahí pues todos también aprendemos más. Y el evolucionar más hacia la parte más, pues eso, de dirección de proyectos, dirección de equipos, de negocio, porque sí creo, sobre todo en el momento en el que estamos, a nivel, yo creo, global, que hacen falta nuevos referentes, hacen falta nuevas formas de liderar, nuevas formas de crear desde otros lugares. Y bueno, pues sí que siento, ¿no? Que con mi recorrido y las herramientas que tengo, pues puedo aportar este espacio. Así que estoy ahora mismo trabajando en todo eso, trabajando en la comunicación y reestructurando algunas cositas para dar cabida a todo esto. Mm, Yo creo que es muy guay porque creo realmente que, bueno, que al final hay algunas generaciones como que ya van a ir cayendo, van a ir jubilándose, lo que sea, pero claro que realmente hay que potenciar lo que está viniendo de abajo, que son como quizás liderar de una manera más consciente, más reflexiva, un poco.
para mi punto de vista, con energía más femenina, no tanto masculina, ¿no? Y, jo, que en el fondo, como todo, yo creo que sí, que las generaciones de ahora hay de todo, ¿no? Pero hay cosas que están intentando hacerlas mejor, pues darle espacio a eso y pues soltar de la sociedad muchas creencias Mm, que ya no nos aportan. sí, No sé. sí, totalmente. Y sí, para mí también es la respuesta de algo que he ido viendo en las sesiones, que muchas de las personas que me vienen son personas, pues eso, en ciertas posiciones ya, pues eso, liderando pues una empresa, un negocio, un proyecto, y que se están planteando como hay algo que no me está representando, no sé cómo hacerlo distinto. Y dar cabida, pues en mi caso lo que, y esto casi como lo doy aquí un poco en primicia, pero sí crear estos laboratorios de liderazgo, más como una forma de, pues eso, primero, para que las personas puedan conectar con otras personas en situaciones similares, con un recorrido parecido, con problemáticas comunes, y entre todos, pues crear estas sinergias, ¿no? De cambio y sí, de evolución. Pues sí, me parece muy bonito, la verdad. Y bueno, como última pregunta de esta sección sería, ¿qué le dirías a tu yo emprendedora de hace 2 años? Uf, pues creo que le diría que se lo tome, sí, como un juego, porque sí, yo creo que al principio había como eso, un miedo a la incertidumbre, pues si se acaba un proyecto con, pues, por ejemplo, con una empresa o si alguien termina un proceso y claro, ¿no? Y esta cosa de, ¿y si no viene nadie más? O sí, ¿qué va a pasar después, no? Y no, decir, no, no, es que tú céntrate en hacerlo bien, porque es que te va a llegar más y esto va a crecer. Mm. Un poco como, estate preparada, Sí, que se vienen cositas, tipo, tú estate preparada por si acaso. sí, exacto. Sí, sí, Qué sí. guay, sí, yo creo que es algo que, como lo que hablábamos antes del confía, ¿no? Sí, Del confía, confía, sí, sí. totalmente. Bueno, pues Mireia, ya estamos llegando al final de la entrevista y me gusta cerrarlo con una pregunta que gracias a ella es a la que estás hoy aquí, que es ¿a qué compa emprendedora te gustaría ver como invitada en Resplandor? Pues pensaba que Nagore Valera, no sé si la conoces, ella vive en Madrid. Y me parece una persona con una energía, bueno, súper potente. Ella ya tiene una buena experiencia emprendiendo y hace unas ilustraciones, pues tiene un estilo muy único, yo creo que muy, muy fácil de identificar, y además pues hace estos pañuelos también súper especiales, tiene un estilazo increíble. Y tiene mucho, mucho por contar porque sí, ya tiene un súper recorrido y además toda ella es un torbellino, así que Qué guay, pues sí, sí. Creo que no la tengo fichada, pero con ganas de, ya le escribiré sí. y con ganas espero que me diga que sí Mm. y no sé, las pinta muy bien. Sí, sí, yo creo que sí, puede ser muy interesante su perspectiva. Sí. Súper. Bueno, lo que comentábamos antes también, que creo que era también fuera de cámaras, que bueno, que al final nos vamos juntando con gente que vibramos un poco la misma sintonía, que estamos a gusto. Me pasó con Edurne, contigo y seguro que con Nagore también. Sí, genial. Pues nada, Mireia, me gustaría que dijeras a micro abierto si quieres que te encuentre en algún sitio. Yo igualmente dejaré los links luego también donde el episodio. Mm, Pues bueno, me pueden encontrar por Instagram, mireia.roset con dos S, en LinkedIn también, Mireia Roset, y luego pues a través de la web, Creatis Lab. Entonces, mireia@creatislab.com es mi email, si quieren escribirme o buscar más en la web lo que hago y sobre mí. Vale, súper, perfecto, Mireia. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Tipo, me ha encantado hablar contigo. La verdad que no tenía ninguna duda que iba a ir genial y así ha sido. Gracias, muchísimas gracias, Elena, por el espacio y por invitarme. Un súper placer, ya lo sabes. Gracias. Gracias, bonita. Y a ti, emprendedora, gracias por estar una semanita más aquí y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós, gracias.